Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con todos ustedes, queridos amigos, queridos hermanos, y con todo aquel buscador de la verdad. Hoy vamos a hablar un poquitito nomás de 5 elementos que contiene el Islam y que le da superioridad, a mi humilde entender, a esta religión y a los musulmanes sobre los seguidores de otras religiones o otros caminos espirituales que existen. El Islam es la última religión revelada, que tiene un profeta auténtico, revelado, incomprobable. Incluso, podríamos decir, es la única de todas las religiones cuyo profeta es una figura histórica, demostrable, que sabemos que efectivamente desde el punto de vista histórico existió. Los demás profetas, David, Salomón, Abraham, Moisés, Jesús mismo, nosotros no dudamos de su existencia, pero desde el punto de vista histórico no hay una prueba de ello, no hay realmente una comprobación histórica de que realmente hayan existido, como sí la hay del profeta Muhammad, con él sea la bendición y la paz y con su descendencia. Y decíamos 5 elementos que contiene esta religión que le hacen, superior a otras religiones. El primero de ellos es el Corán, el libro de Dios, el libro sagrado de los musulmanes. Otras religiones tienen un libro sagrado, pero la ventaja que podemos decir que tiene el Corán, primero que se encuentra en su idioma original, el idioma que se reveló, que es el árabe, y segundo que fue puesto por escrito durante el momento que se fue revelando, fue memorizándose durante el momento que fue siendo revelado, por lo cual podemos estar seguros que el texto que hoy tenemos a disposición es el mismo que nos dejara el profeta Muhammad, con él sea la bendición y la paz, con su descendencia. Él reveló este texto a lo largo de 23 años, 23 años de misión profética, en los cuales, hubo periodos malos, hubo periodos de persecución, de guerra, de grandes problemas, pero al final de esos 23 años la comunidad musulmana estaba asentada, había crecido, estaba en un momento de los últimos 2 años fueron momentos de relativa calma, de relativa tranquilidad. No era una situación de persecución como la que vivieron los cristianos en sus primeras épocas, ¿no? Si nosotros pensamos cómo obtenemos hoy los textos de la Biblia, los textos de los evangelios, pensemos que fueron por escrito años y décadas y hasta siglos después de Jesús. Incluso el propio Evangelio de Lucas dice: lo que te estoy relatando es lo que me relataron aquellos que fueron testigos. Es decir, es un relato de un relato, no es ni siquiera ha sido él testigo presencial de los hechos, y fueron puestos por escrito mucho tiempo después. Inclusive se considera que las epístolas de Pablo fueron recopiladas antes que los evangelios, y no hay textos seguros de los evangelios anteriores al siglo IV. Es decir, primero hemos tenido los concilios de Nicea y el concilio de Constantinopla, donde se establecieron las bases dogmáticas de la fe cristiana, católica o cristiana en general, y después la compilación de los libros sagrados, que se fueron adaptando, amoldando a los preceptos de fe que se habían establecido. En cambio, el Corán no es así. El Corán lo tenemos por escrito desde el momento original en que fue transmitido, fue revelado en su idioma original. Esto es una cosa única que no existe en otros libros sagrados. Nosotros podemos estar plenamente seguros de que esto es el texto que ha transmitido el profeta en cuestión, ¿no? Que es la revelación, es el mensaje intacto
de Dios en la revelación. Después tendremos que estudiar si efectivamente es un mensaje auténtico, si efectivamente tiene un origen divino o no. Eso lo podremos estudiar después, ¿eh? Pero me refiero a esta ventaja de tener plena certeza de que este texto, en este idioma, el árabe, es el texto tal cual fue revelado. Eso nos da una seguridad y una confianza únicas, digamos, ¿no es cierto? Nosotros no tenemos que depender acá de interpretaciones, de qué significan las palabras, en buscar alguna posible interpretación del texto para saber qué es lo que quiere decir o qué es lo que nos dice. Acá tenemos la plena certeza de que este es el texto original. Después accedemos a ello a través de traducciones en castellano, pero si uno quiere saber precisamente lo que dice el Corán, puede estudiar árabe y acceder al texto original en idioma árabe. Esta es como primera ventaja. La segunda ventaja que vamos a mencionar es la oración musulmana, el salat, digamos. La oración que consiste precisamente en una recitación de 2 suras del Corán, además, y una serie de alabanzas y serie de movimientos, algo que es bastante característico. Muchos pueden acceder y conocerla a través de documentales, a través de videos, a través de muchas muestras a lo que es la oración musulmana. ¿Y por qué digo que es una ventaja? Si todas las religiones rezan. Los musulmanes rezamos 5 veces por día, en 5 momentos distintos del día. Y es muy extendida la oración respecto de la comunidad musulmana. La gente común entre los musulmanes hacen 5 oraciones por día. En esas 5 oraciones, 2 veces, por ejemplo, se recita el Suratul Fatiha, que sería, entre grandes comillas, el Padre Nuestro de los musulmanes, no es en realidad el Padre Nuestro, pero la Sura al-Fatiha, el primer capítulo del Corán, se recita en total, entonces 2 veces en cada oración mínimo, es decir, que se recita 10 veces por día. Y cuando uno se pone a pensar esto, ¿en qué grupo de creyentes recita, por ejemplo, entre los cristianos, recitan 10 veces por día el Padre Nuestro, realizan 5 momentos, dedican 5 momentos al día a rezar? ¿Qué otro grupo de creyentes hace esto? Podemos decir, sí, hay algunos muy creyentes, muy religiosos, muy metidos en la religión, que por ahí realizan esta práctica. Pero esto lo que yo estoy diciendo es la gente común. La gente común es lo que hace esto, los que están muy metidos en una religión, en el camino espiritual de los musulmanes, van más allá de esto. Esto es lo que hace la gente común entre los musulmanes. Y esto es una característica de los musulmanes, la gran devoción que tienen, la gran dedicación a la oración. Incluso el llamado a la oración, el adán, es muy característico de los musulmanes, tan así que muchas veces se utiliza en películas, se utiliza en documentales, siempre cuando uno quiere mostrar que esto estamos refiriendo a un mundo musulmán, enseguida ponen el llamado a la oración, el adán. Es algo muy característico de los musulmanes y es una gran muestra de su devoción. La tercera característica también, ¿sí?, el tercer elemento que presenta el Islam y los musulmanes en general, es el mes de Ramadán, el que estamos transitando en este momento, el mes de ayuno, un mes de ayuno. La comunidad musulmana, en su gran, inmensa mayoría, ayunan durante un mes, 30 días al año. Ayunan las horas de luz, desde 1 hora y media antes de la salida del sol hasta poco después de la puesta del sol. Durante las horas de luz se ayuna, no se come nada de comida, no se toma líquidos, y uno se dedica a la práctica no solo de abstinencia, sino de introspección, ¿no?, en esos momentos. Y esto es algo que realiza toda la comunidad en su conjunto. En países musulmanes, todo el país se dedica a esto y incluso sus actividades están supeditadas en parte al ayuno
las actividades del propio país. Esto es algo, digamos, también es algo que es muy difícil, no se ve en otras religiones. La religión judía tiene un ayuno de 24 horas, el día del perdón, creo que se llama. Ayunan desde la puesta del sol de un día hasta la puesta del sol del otro día, 24 horas sin comer, sin tomar agua, ayuno completo, pero solo 24 horas, una vez al año, no 30 días seguidos. Entre los cristianos, por ejemplo, cuando uno habla de ayunos, entre los cristianos, que muy pocos ya se dedican, realmente es una práctica bastante abandonada. Disculpen si me estoy equivocando, pero no conozco gente que realmente realice esta práctica de ayuno. Lo hacen tomando líquidos, es decir, un ayuno de sólidos, no de líquidos, toman líquidos. Tenía amigos que lo han realizado 2, 3 días continuos de ayuno tomando solamente líquidos sin comer nada sólido, pero 2 o 3 días nada más. Incluso la abstención de comer carne en Semana Santa es algo que ya prácticamente pasó de moda, digamos. Es algo que es una práctica prácticamente abandonada entre los cristianos. El cuarto elemento que quería mencionar como característico de los musulmanes es el tawaf, lo que se llama la circunvalación en la Meca, en la Kaaba, el templo que existe en la Meca, dedicado, digamos, construido por Abraham y dedicado precisamente a la devoción para todos los musulmanes, lo que se llama la casa de Dios. Cuando los musulmanes visitamos la Meca, al llegar se hacen 7 vueltas alrededor de ese templo, una construcción cúbica, digamos, con un cubo alargado en realidad, cerrado, y uno da 7 vueltas alrededor de esa pequeña construcción. Eso se llama tawaf. ¿Por qué es una ventaja? Digo, porque durante las 24 horas del día, todos los días del año, hay decenas y decenas de personas girando alrededor de la Meca, haciendo el tawaf, continuamente. Entran y salen, uno llega, hace las 7 vueltas y se va, y eso le lleva unos minutos, nada más. 5, 10 minutos que le puede llevar a hacer las 7 vueltas, 10 minutos. Sin embargo, las 24 horas del día hay gente haciendo tawaf, dando las vueltas. Es una muestra de devoción constante, permanente, y que lleva siglos realizándose. Desde hace siglos, las 24 horas del día tenemos cientos de personas en ese lugar dedicadas a dar la vuelta en la casa de Dios, más la que después realizan las otras partes rituales, ¿no es cierto? Uno da la vuelta también, después hace una pequeña corrida, una caminata entre 2 puntos, Safa y Marwa, llaman, que son unos como 500 metros más o menos, y hay lo mismo, las 24 horas del día, cientos de personas yendo y viniendo en esos 2 puntos, haciendo esa caminata. Después uno hace un rezo, a las 24 horas del día hay cientos de personas rezando, después van a leer Corán, las 24 horas del día en la Kaaba hay cientos de personas leyendo el Corán. Yo hice una visita a la Casa de Dios en el año 2000, aproximadamente, me parece que era 2000, y llegué a las 3 de la mañana, llegamos a las 3 de la mañana, mitad de la noche, 3 de la mañana, a ese lugar, y había, como estoy diciendo, decenas de personas, era impresionante. Y después tuvimos 4 días ahí, estuve visitando el templo, la casa de Dios, visitándolo en distintas horas del día, a la mañana, al mediodía, a la tarde, a la noche. En cualquier hora que uno iba, hay decenas de gente realizando esas prácticas, realizando el tawaf. Es una muestra única de devoción que realizan los musulmanes, porque no es una persona, son cientos y cientos de personas realizando
esa práctica, se detiene únicamente para hacer el salat, para hacer la oración. Se detienen en el momento en que hacen la oración y después vuelven a retomar la práctica. Con la cuestión de la pandemia, el coronavirus por ahí ha estado semi-interrumpida, porque se han restringido mucho los movimientos, entonces ha estado bastante interrumpida, pero digamos por una cuestión de fuerza mayor. Estas cuestiones se han interrumpido también a lo largo de la historia, dos o tres ocasiones también por situaciones de fuerza mayor, de ataques, de guerras y demás. Pero si no por esa situación de fuerza mayor, los musulmanes solos por sí van a realizar estas actividades, y eso que no es una actividad digamos, de corte obligatorio, ¿no? Uno tiene la obligación de visitar la casa de Dios una vez en la vida, si puede, si dan los recursos, si los caminos están abiertos. Y no estoy hablando de la peregrinación anual que se realiza un mes determinado. La peregrinación anual se realiza en los primeros 12 días del último mes del calendario musulmán, ahí donde se juntan 2, 3, 4 millones de personas, digamos, no hay capacidad para recibir más gente, porque si no se juntarían millones y millones, se juntarían mucho más, y realizan la práctica de la peregrinación, Hajj. Pero lo que yo estoy diciendo, el tawaf se realiza durante todo el año. Todo el año hay visitas a la casa de Dios meritorias que uno realiza y que voluntariamente, y que hay las 24 horas del día, todos los días del año, gente llegando a la casa de Dios. Y esto es algo único, realmente, algo cuando uno lo piensa es algo asombroso. Son actividades realmente que llaman la atención, ¿no? Porque ¿dónde tenemos una muestra de fe de este grado? ¿Dónde? ¿En dónde hay tanta cantidad de gente reunida en forma voluntaria, realizando una práctica continua de devoción? En ningún otro lado. No conozco ningún otro ejemplo de esto. Y el quinto elemento para mencionar, me gustaría también resaltarlo, es el uso del hijab, es decir, la vestimenta islámica de la mujer, el pañuelo que usa la mujer musulmana, que le cubre el cabello, ¿no? Y deja ver el rostro. También es una práctica que no digo que el 100% de las mujeres lo utilicen, lo cumplan, pero se cumple muchísimo, al punto tal que es característico. Cuando uno los ve hoy ya distingue, esta es una musulmana, es algo característico, al punto también que en algunos países de Europa, por ejemplo, se ha prohibido el uso como para, digamos, castigarlo o condenarlo o tratar de evitar que las mujeres musulmanas se muestren con esa vestimenta, porque también es una gran muestra de fe y devoción que tienen las mujeres musulmanas y una gran oportunidad de difusión del Islam. Es un elemento que permite realizar difusión más que ningún otro elemento, y es algo que distingue a nuestras queridas hermanas musulmanas, y es una práctica que prácticamente ninguna otra religión lo tiene en forma tan extendida, tan extendida. Es cierto que existen, muchas cuestiones respecto del hijab, muchas cuestiones polémicas, hay formas de utilizar el pañuelo que son ya exageradas, como la burka, niqab, pero lo que es el hijab deja la cara al descubierto y le permite a la mujer realizar todo tipo de actividades, no la limita absolutamente en nada, y la hace destaca a la mujer su intelectualidad más que sus atributos físicos, más que su pelo, su cuerpo, digamos, ¿no? Entonces,
distingue a la mujer musulmana, no la oprime en realidad, no es un elemento de opresión, como se la quiere mostrar mucho en Occidente. Si fuera así, no lo utilizarían las mujeres musulmanas en Occidente, y muchas mujeres lo utilizan, incluso las convertidas, muchísimas la utilizan, muchas no la utilizan por la gran presión social que implica el uso de esta vestimenta. Pero muchas de corazón sí la utilizarían si no fuera por esa presión social a que me refiero. Bueno, 5 elementos que distinguen a la religión islámica, distinguen a los musulmanes, nos muestran la superioridad de la fe en general, en líneas generales, de los musulmanes respecto de otras religiones. Quería mencionarlo, seguramente hay otros elementos, otras cuestiones que distinguen a los musulmanes, y hay muchos detalles de cada uno de estos elementos para mencionar en particular, pero quería mencionarlo esto en líneas generales. Me despido por hoy, no quiero que se extienda más este audio. Mi nombre es Abdala Ayuso, este programa del Pabilo. Si les ha gustado, pongan like, pongan me gusta acá abajo, si no, pongan no me gusta, como quieran. Son bienvenidos a esto, suscríbanse si les gusta el video, pónganlo a compartir, mencionen ustedes qué les ha parecido, si les parece que alguno de estos elementos no es distintivo, si dicen no, en tal o cual otra religión esto también se realiza, menciónenlo acá abajo y con gusto lo discutimos, con gusto lo debatimos, con gusto lo conversamos. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.